Comenzaron con los mecánicos de las plantas de donde tenían las máquinas de trabajo y pedían repuestos y resulta que decían que se dañó el repuesto de tal máquina, entonces lo pedían, lo firmaba el que tenía que firmar la orden, lo pedían, pero resulta que no, era en complicidad con el técnico, con el mecánico, y después se repartían la plata. Entonces, como entre cielo y tierra no hay nada escondido, ¿sí o no? Entonces, un día se dañaron como 6 máquinas en línea y esas máquinas no paraban de trabajar noche y día. Y los pedidos apremiaban, empujaban, y entonces dijimos, no, pero ¿cómo así? Y me llamaron a mí, cada cuánto más o menos un promedio tenían que cambiar. Dije, no, eso dura más o menos 2, 3 años. Y en menos de 6 meses se dañan y no había ni 3 meses que supuestamente los habían cambiado. Y tuvieron que sacar como a 6, iban de linaje en el torcido que hacían. Entonces miremos que cuando hay lugares de privilegio donde Dios nos coloca, que el enemigo de pronto le coloca a usted personas para que hagan chuecos. Y usted dice, pero aquí nadie nos está viendo. Y resulta que sí. Y más esas personas, porque esas personas son judíos. Y esas personas todos los días a mediodía se van a orar. Se reúnen toda esa colonia por allá en un lugar, en una sinagoga que tienen, y allá se van a orar y ellos ponen todo eso ahí. Entonces ustedes saben que Dios es muy leal con ellos porque ellos son muy fieles. Los que son fieles con Dios, Dios es fiel con ellos. Entonces destapó todos esos chuecos y todos esos torcidos. Y si me pongo a contarles aquí, eso era una cantidad que uno veía tremendo. Y uno decía, pero ¿por qué si este señor es tan leal a uno? Si le iba bien, eso mandaba a hacer mercados o le daban a uno plata, o ellos son muy agradecidos cuando son bendecidos. Y lo que hacía esta gente era que los robaba. Entonces, eso de esos principios, ¿de dónde vienen? ¿De dónde nacen esos principios para el ser humano? ¿Desde dónde? Desde su cuna. ¿Cómo serían esos padres haciendo chuecos, torcidos, o nunca les enseñaron a ser honestos? Nosotros tenemos que ser honestos, que la honestidad siempre esté con nosotros en todo lugar, para servir a una persona, para lo que tengamos que hacer, porque a veces se nos delegan algunas responsabilidades, de pronto no tenemos el vigilante, o como decimos en común, el policía, pero nosotros tenemos el mayor policía y vigilante que es Dios, que día y noche está sobre nosotros. Entonces, si de pronto en su casa, en su cuna le enseñaron a ser torcidos, ay, no, venga, es por allá los que tienen oportunidad, no, mire, estoy dando realización y resulta que eso se lo están hurtando de ese lugar y se lo están vendiendo a usted y usted sabe que eso no viene de buena procedencia y si usted lo compra, ¿qué pasa? Usted está siendo cómplice igual de ladrón como el que lo sacó y se lo vendió a usted que lo compró. Porque uno siempre cuando le van a vender algo, uno tiene que averiguar cuál es la procedencia, porque decía mi abuelita, eso tan bueno no dan todos los días o no. O hay lugares que sí, que pasa la colección o pasa la producción y lo sacan en realización, pero que uno vea que de verdad viene de una fuente confiable. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el título dice que primero muerto que descoloridos. Eso era un dicho fuerte y bien certero que tenían nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque es que para ellos la palabra era sagrada. Ellos no eran como nosotros que se dejaban bailonear ahí y ven brillar un billete y ya usted cayó. Ellos no, ellos decían sí o decían no. Mi papá, yo me acuerdo de él y me agarro de él porque mi papá decía, cuando uno mete la cabeza, saca los pies y uno pone la cara. Esos son los principios que desde pequeño le enseñan a uno y uno tiene que ser firme. Y yo le doy gracias a Dios por esos principios que me dio
que pude estar en lugares y yo digo, Dios mío, yo no manejaba cualquier peso, pero yo nunca dejé que mi corazón se dañara. Y mi esposo sabe que yo no llegué ni con una puntilla ni un tornillo que no fuera mío a la casa. Jamás en mi mente estuvo eso. Y la mayor gratitud para mí, ¿cuál fue? Cuando yo me retiro y este señor me dice que un judío le diga a uno eso. ¿Pero por qué se va? Yo no, por esto, por aquello. Dijo, mire, cuando usted quiera, mire, las puertas están abiertas. Yo no quería llorar, pero yo me fui llorando. Yo nunca esperé que ese señor me fuera a decir eso. Y hasta el día de hoy lo tengo grabado en mi corazón y le doy gracias a Dios por ese señor. Y oro que donde quiera que esté, Dios lo siga bendiciendo y lo siga prosperando porque es un señor de buen corazón. No como los que aniquilaron ahorita. Porque uy, pero mataron qué cantidad de judíos. Sí, pero era que esos eran como los que cuando se fueron a hacer el becerro de oro, que esos no fueron tampoco leales a Dios, ni siquiera ni a Moisés, ni a Dios, a nadie. No, es que estábamos aquí y entonces echamos y salió el becerro. Cuando también estaban por allá drogados, vueltos nada, y allá en el desierto, tenga mío. Se fueron. A estos también le pasaron lo mismo. Ya ustedes han visto las redes y conocen la historia de quiénes fueron los que fueron destruidos y que rayeron hasta la cama del perro, porque Dios dice que todo, hasta la cuarta generación, todo por su pecado van a ser destruidos. Por eso es que mataron a todos los bebés. Eso no fue así porque así. Dios ya estaba harto de lo que estaban haciendo, porque estaban en las fiestas y ese pueblo judío, el que es consagrado, es leal al Señor, así como lo fue José aquí. Estaban en la fiesta del Yom Kippur, en la fiesta del perdón. Estaban metidos allá en el Sabbat, estaban orando, en ayuno, orando. Y se van unos y ponen una carpa allá en Tel Aviv para orar. ¿Y qué fue lo que hicieron los de la banderita? Ya saben cuál es de la banderita, ¿no? Esos. Y los sacaron, los apedrearon, bueno, de hecho los sacaron. Y dijeron, nos vamos para el desierto a festejar la paz. A festejar la paz, que Dios los cogió allá y les dio la paz. O sea que ahorita, ¿dónde están? Entonces, Dios se cansa de eso, a los que no son leales a Él. José dice que soportó todo, soportó la cárcel, soportó la injusticia, soportó, yo me imagino que incomodidad, imagínense, dicen que esas cárceles de esa época no eran altas, eran unas cárceles bajitas que de pronto no podían ni pararse y tenían que estar ahí. Yo me imagino cómo sería para ir al baño, para comer, para bañarse. Yo me imagino, eso debe haber sido una situación terrible. A veces uno tiene imaginación y no como que en su mente no entra hasta que uno ve y lee la cultura de lo que era esa gente en esa época. Y la situación fue fuerte, pero José permanecía firme, firme. Y Dios allá lo ve, yo me imagino que Dios lo pasa por todo eso y mire la oportunidad que le da y mire a dónde llega José por serle fiel y leal a Dios. Sus principios nunca cambiaron, al contrario, fueron firmes creyendo en Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por dificultades? De pronto un trabajo no se da, de pronto la situación de enfermedad llegó, de pronto fue fuerte, usted oró, ayunó y clamó, así como hizo David cuando su hijo estaba enfermo, pero su familiar se muere. ¿Usted qué dice? Dios no me oye, Dios no existe, Dios no me escucha. Así pasó, yo he podido pensar lo mismo. Cuando mi papá entra en esa enfermedad tan fuerte, tan dura, lloraba todos los días y clamaba, yo decía, Señor, no me lo quites, Señor, este hombre para mí es mi vida. Y yo lloraba y clamaba y se muere. Pero el amor de Dios nunca en mí flaqueó. Dije, bueno, Señor, es tu voluntad. Se me lo llevó. Bueno,
Después pasaron una serie de situaciones, pero pude entender y comprender, pero nunca dejé ni dudar ni decir que Dios no me escuchaba. Entonces yo no sé cuántas situaciones vivimos a veces nosotros, de nuestras familias, hogares que no funcionan. Porque cuando usted se casa, ¿qué es lo que le dicen? El notario y el pastor, cuando usted le hace su ceremonia, ¿qué es lo que dice? En la enfermedad, en la salud, en el bienestar, leales hasta los sabrá, mijo. Y a veces nosotros no somos leales. ¿Cuánto usted ve o sea, en la antigüedad eran 70, 60, 50? Hay hogares que habían habido 80 años. Hoy en día, no es que me divorcié, no nos entendimos. Lo que pasa es que él era hincha de Santa Fe y yo era de Millonarios. Y cuando había un clásico nos agarrábamos. No, usted era risible, pero me escuché un caso así. Yo no me he divorciado, ni me voy a divorciar. Y mi esposo hincha de Millonarios. Esas son las cosas muy diferentes, ¿cierto? Imagínese con esas ridiculeces. Uno tiene que estar es en las buenas y en las malas. José estuvo con Dios cuando estuvo mal y cuando estuvo bien. Porque cuando José llega allá al palacio del faraón, su vida cambió, ¿o no? Su vida cambió. ¿Por qué cambió? Porque ya no estaba en una cárcel, ya no estaba encadenado, ya no estaba maloliente, ya no estaba mal habitado, mal comido. Allí ya estaba en otro lugar, con otras ropas, con otra situación, con otras asignaciones que le dieron. Entonces ahí empezó a cambiar la vida de José. Yo me imagino José todos los días dándole gracias a Dios por lo que estaba pasando en su vida. ¿Sí? Porque nosotros a veces tenemos que darle gracias a Dios por las dificultades también. Nosotros pasamos una dificultad fuerte, fuerte con mi hija, una situación sentimental fuerte. Y que cada vez que uno veía y oraba y oraba y oraba, uno decía, era como para uno decir, ya no voy a orar más. Pero manteníamos la firmeza de que Dios iba a hacer algo en esa vida. Y cuando menos pensamos, Dios la hizo. Y ustedes la han visto diferente. Su vida cambió. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos siempre sido leales a Dios a pesar de las circunstancias. Y debajo de este puente, de este lugar, han pasado muchas cosas, pero eso no ha dejado que nos amarguemos y que no le sirvamos más al Señor. Nuestros principios siempre son prioridad para nosotros. Amén. Entonces, un principio incluye tus valores, tus compromisos, tus motivaciones. Eso es lo que incluye un principio. Un principio es la razón por la que te levantas en las mañanas. ¿A qué? ¿A qué te levantas en las mañanas? Te vas al trabajo, te vas a la universidad, a llevar tus hijos al colegio, a cumplir con tus responsabilidades. Eso es un principio. ¿Cuántos los cumplimos? Un principio es dejar la cama tendida, la loza lavada, dejar todo el lugar limpio. ¿Sí? Pero hay gente que lava la loza cuando ya no tiene esta última cuchara y eso, si puede pagar para que a veces la laven, que se la laven. La cama no la atienden porque dicen que para qué si por la noche la volver a extender. Y que la ropa la lava cuando ya vea que ya realmente ya no tiene el lugar limpio, el olor, ya no lo aguanta. No, eso no son principios. Los principios es que nosotros tenemos que llevar como tiene que ser. Dice que por lo que tienes conversaciones con tus amigos. Las conversaciones con los amigos, ¿cuáles son? Yo le digo medicamentos MK, pero ustedes saben cuál palabra la que prioriza en la boca de las personas. Una vez una persona era con esa palabrita, cada rico. Ay, no, MK. Yo le miren, quiero decir una cosa. Si usted no deja esas palabras, no hable más conmigo.
Ay, verdad, es que como usted es cristiana. Yo no, es que usted tiene que respetar. ¿Por qué tiene que hablar 10 palabras así y no puede hablar normal? Entonces ya lo ven a uno y dice, ah, no, qué pena, ay, qué pena, disculpe, disculpe, es que como usted es cristiana, ¿verdad? Es como usted es diferente a los demás. Pero hay mucha gente que también se les pega esos dichos siendo cristianos, leyendo la palabra, alabando al Señor, leyendo la Biblia. O un viernes, ay, vamos a rumbear. Ay, pero qué, ya deje, si usted no va a pecar, que es una bailada. Vamos a bailar. Allá no va a haber trance, allá no va a haber música electrónica, allá va a haber son los de Joselito y los carrangueros. Y usted, bueno, listo, vamos. Pero después de que está ya usted metido en ese ambiente, ¿cómo termina? Y tómese uno, no, ay, si es que lo van a excomulgar por uno que se tome. Si no se va a emborrachar. Y con uno quedó prendido y tomó hasta el agua el florero. ¿Dónde están sus principios con sus amigos? Porque los amigos no son los que pierden. ¿Quién es el que pierde? Usted, su relación con Dios. Porque es que nosotros tenemos que ser luz donde vayamos. Y tenemos que estar siempre, a pesar de las circunstancias, debemos siempre estar firmes en nuestros principios. Porque ¿cómo queremos ganar nosotros a los que están a nuestro alrededor flaqueando así de esa manera? ¿Sí? Por eso es que a veces ahí están los encuentros y usted no se gana a nadie para ir al encuentro. ¿Por qué? Porque su testimonio no sirve para nada. Ah, no, sí, para ser como usted, yo mejor me quedo como estoy. Lamentablemente es así. Y usted sabe que no me lo estoy inventando. ¿Sí? Esteban en su defensa dice, confronta a sus jueces. ¿Cuáles eran los jueces? Sus futuros verdugos, los que lo iban a. Dice él, con 3 principios de vida que eran comunes a él y a ellos, por ser ellos los encargados de dirigir al pueblo espiritualmente, el conocimiento de quién es Dios y el conocimiento de quién eres tú y el conocimiento del Evangelio. Esteban los confrontaba y les decía, ustedes que hablan esto, ustedes que dicen esto, ustedes que hablan de los patriarcas, se agarran, y ustedes no están cumpliendo nada. Y yo que estoy aquí, que he servido al Señor, que estoy llevando la palabra, mire lo que me están haciendo. O sea, él les dice la verdad en la cara, él sabía que ya y ya, pero por la verdad murió. Y así como Cristo, ¿no? Por la verdad murió Cristo. Entonces yo quiero que hoy miremos y que hoy quiero que te animes a que vivas 3 principios de lealtad que por la gracia de Dios te llevarán a vivir por causa y por su gloria. El primer principio es el principio del firme conocimiento de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Eso está en el versículo 9b y 10a. Dice, pero Dios estaba con él. ¿Con quién estaba Dios? ¿Con quién? Con José. Con José. ¿Cómo? Con José. Y libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón y el rey de Egipto. Si Dios no le hubiera dado esa gracia y esa sabiduría, ¿ustedes creen que José hubiera llegado donde llegó? Por ningún lugar, por ningún lado. Pues por esa gracia y esa sabiduría que a veces Dios nos da, nosotros llegamos a ciertos lugares que nadie imaginó que usted pudiera llegar. Y que las personas, los cristianos han llegado allá a esos lugares. ¿Sí? Que han llegado a lugares a luchar, a pelear por los principios de cada uno de nosotros para que sean respetados. Porque si no es así, no hay allá un delegado que hable por nosotros, ¿cómo estaríamos? Si así estamos como estamos, imagínense
que no, Dios no ponga a esas personas allá con esos principios para luchar y para hablar, ya que nosotros no tenemos esa facultad ni los medios ni para poder llegar allá a esos lugares. Dice, solo se puede ser leal cuando se conoce a la persona. Dios conocía a José. Yo me imagino que desde el vientre de su madre conocía a José. Dios sabía que José, pasara por las que pasara, iba a ser leal a Dios. Yo no sé si usted en la situación que esté es leal a Dios. Usted puede estar ahorita bien de salud, pero usted puede llegar a un punto mal, económicamente, personalmente, familiarmente. ¿Sigue siendo leal a Dios? Porque hay muchas personas que han pasado por esas dificultades y dicen, y a veces como que dicen, ya mis fuerzas no dan más, ya se me acabaron las palabras para hablar con Dios. Dios no me escucha. Yo ya sé que Dios no me escucha, porque si Dios me escuchara, yo no había pasado tanto dolor. ¿Será que José se quejaba y decía así? ¿Será que Jesús cuando fue a la cruz del Calvario dice que ningún hombre sobre la tierra ha sufrido lo que sufrió Jesús por usted y por mí allá en esa cruz? ¿Y que Dios no lo escuchaba? Esteban argumentaba sobre dos personajes, los patriarcas que eran desleales por envidia y José que fue leal al Señor. ¿Sí? Tanto Esteban como sus jueces sabían que era cierto lo que estaba diciendo porque conocía la historia. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos, es porque nosotros estamos empapados del contenido, de la historia. Y él les podía refutar y les podía decir, los patriarcas por envidia hicieron esto, esto y esto y esto. Y ustedes hoy en día están haciendo esto, esto y esto, igualitos que ellos. ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros somos iguales a los patriarcas? ¿Quiénes quieren ser como los patriarcas? Gracias a Dios. Por lo menos no alzó la mano. José fue leal al Señor porque le conocía, sabía que estaba con él sin importar las circunstancias, sin importar el sufrimiento, sin importar el dolor que tenía. ¿O ustedes no creen que él tenía dolor de estar lejos y saber que no podía saber nada ni estar con su padre? Porque tampoco cargaba dolor ni rencor por sus hermanos, porque sabían que lo que había hecho era mal, era cruel, era violento. Porque más adelante nosotros nos damos cuenta qué fue lo que él hizo con sus hermanos. ¿Sí? Esteban está resaltando lo que hacía, era porque Dios lo respaldaba como respaldo a José. Él también había recibido gracia y poder. Esteban era leal a Dios porque conocía a Dios. Porque Esteban en ese momento había también podido refutar. Bueno, sí está bien, bueno, dejémoslo así, ya está bien, yo me retiro de esta cuestión y pues ya no ha pasado nada. Pero él le siguió refutando y le siguió diciendo en la cara todo lo que eran, porque ellos decían conocer y decían servir a Dios, pero estaban haciendo todo lo contrario, porque le apabullaban y le decían cosas que no eran verdad. Los hermanos de José, ¿será que no creían y le servían a Dios? Sí, lo hacían, pero se hacían como los religiosos, ¿no? Y como el dicho que había por ahí, que el que pecaba y rezaba, entonces yo imagino que ellos decían lo mismo. José no hacía ni decía eso. José firme hasta el final. Y así estaba haciendo Esteban. No importa, aquí yo sé que de esta no voy a pasar. Aquí me van a acabar, pero yo seguiré fiel hasta el fin. Y yo sé que aquí muero, pero yo me voy a una mejor vida. Yo no creo que haya sido fácil o que usted vaya a vivir una situación de esas, que usted vaya a pasar y le digan o su Dios o su vida. ¿Usted qué diría? Es de pensarlo, ¿cierto? ¿Va a estar usted firme hasta el fin? Porque va a llegar el momento en que la iglesia va a ser perseguida. Y ahí vamos a mirar si vamos a estar fieles o no a los principios de nuestro Dios.
Si los patriarcas, los que marcaron de verdad la lealtad al Señor, tuvieron una muerte cruel y que nos tocara a nosotros vivir, ¿ustedes lo aguantarían? Porque no estamos en unos tiempos fáciles, estamos en unos momentos difíciles, pero es ahí donde Dios conoce nuestros principios, los que necesitamos para vivir, para fortalecernos, para estar al frente del cañón. Porque no solamente así, bla, 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 sino también es acción y convicción. Dice, ¿conoces tú al Señor? ¿Conoces tú al Señor? ¿Sí o no? ¿Conocen al Señor? ¿El que vende el pan? Al Señor Jesús. Cuando nosotros decimos que lo conocemos es porque hemos tenido esa vivencia con Él. Porque en las dificultades Él ha estado con nosotros y hemos escuchado su voz. Yo escuché la voz de Él cuando me dijo el milagro está hecho. Solamente eso. ¿Cómo yo no amar a un Dios tan grande? ¿Cómo no yo servirle a un Dios que un día del tener nada de vida y ahora estoy viviendo por Dios? Tendría que yo ser infiel y no tener estos principios para serle leal a Él. Tener esa convicción de que Él sí está conmigo. Y fue fuerte, una vaina que yo decía, pero ¿por qué? Si yo le sirvo al Señor. Y había podido renegar y quién sabe qué cosas más hacer. Pero es ahí es donde Dios lo prueba si uno realmente de corazón le sirve a Dios. Porque es fácil servirle al Señor en las buenas o no. Cuando usted no está enfermo, cuando usted está bien, cuando usted tiene dinero, cuando tiene trabajo, cuando usted pasea, cuando usted, mejor dicho, hace las del parral. Pero cuando uno está en las malas, usted imagínese la situación que estaba viviendo Esteban. Sabía que iba a ser pasado al papayo. José cuando estuvo en la cárcel, ¿era fácil servirle y decirle al Señor que tú eres fiel y para siempre su misericordia? ¿Sería fácil? No creo. No creo que sea fácil. No sea fácil. Entonces, una visión correcta sobre Dios transforma nuestra visión sobre todo lo demás. O sea, uno ve las cosas muy diferentes. O sea, si uno ve las cosas así como grises, como eso, hay que verlas de color rosa. Porque dice que después de la tormenta viene A José le pasó eso. Él vivió una tormenta y una tormenta fuerte. Pero después, ¿qué vino? Vino la bendición porque mire dónde Dios lo puso. Dios lo puso sobre la casa del faraón. Lo puso a administrar. Y ustedes saben, ustedes a través de la historia saben que un faraón era una persona muy fuerte, era una persona que nada que ver con Dios, porque ellos tenían sus dioses. Pero halló tanta gracia por la sabiduría de José que lo puso ahí. Dense en cuenta que después vino otro faraón muchos años después, cuando desaparece José y ya toda esa gente. ¿Y qué fue lo que hizo el faraón? Quiso acabar con el pueblo. Lo quiso acabar por todo lado. Pero sabíamos, no contaban con su astucia, que con Dios nadie puede. Más poderoso que el que está en nosotros. Amén. Entonces, José, incomprendido, atormentado, esclavo, preso, apoderándose del palacio del faraón, había podido tener venganza con su casa, con su familia, con sus hermanos. Ahora sí tengo poder, ahora sí que se vengan. Aquí los necesito. Y les voy a mandar a decapitar a cada uno por lo que me hicieron, para que sepan y entiendan lo que yo viví.
en carne propia. O también los había podido mandar llamar y esclavizarlos y meterlos. Vivan en la cárcel donde yo viví. ¿Sí o no? Pero en su corazón, ¿qué era lo que había? Él quería volver a ver a sus hermanos y a su papá. No había dolor, no había resentimiento en la casa de él. Amén. Entonces, como una aplicación aquí dice, el cristiano es como la luna. ¿Sí? ¿Quieren ser como la luna? Podemos, tenemos que brillar en la oscuridad, por Dios. A ver, ¿están dormidos? ¿Cuándo sale la luna? A ver. Ah, bueno. Entonces nosotros como cristianos, ¿dónde tenemos que brillar? En las tinieblas, en los que no conocen. ¿Para qué? Porque nosotros vamos a hacer luz en esa oscuridad, para sacar a todos de ahí, para llevarlos, para dar a conocer los principios de Dios. Si usted no lo estás en como la casita roja, estás ahí. Solo porque reflejamos la luz de una estrella mayor. Así como la luna refleja la luz del sol, somos más a reflejar la luz de ¿quién? ¿Quién es la luz? La luz de Cristo. Tenemos que nosotros hacemos resplandecer a Cristo en la oscuridad que están las personas. Que ellos ya no vivan más en esa oscuridad. Y usted es la luna que va Dios a utilizar para que ellos brillen. ¿Cómo van a brillar? Conociéndolo, porque usted va a llevar el mensaje, lo va a llevar para que lo conozcan a través de usted, para que Dios brille en ellos. Porque afuera hay mucha gente en la oscuridad. Y este mes refleja mucho más eso. Es el 31. Cuando uno por ahí medio sale y a los que dicen amén aquí están brillando allá, en la fiesta del diablo. Mi nieto nació el 30 de octubre y yo oraba y decía, Señor, el 31 no, el 31 no. Y Gire sabe, nosotros oramos, Señor, el 31 Tomás David no nace. Y no nació, nació el 30. Yo le dije, el día de los brujos no. Mira, hasta eso Dios le complace cuando a uno es fiel a los principios de Dios. Si a usted Dios le concede a usted todas esas peticiones, porque usted es tan desleal con Él. Porque a veces somos nosotros y salimos, ay no, pero es que yo lo disfracé de angelito. ¿Cuál angelito? Disfraz es disfraz porque le está haciendo la fiesta al diablo igual, con angelito, con calavera, con lo que sea. Hay unos que son tan esto que los disfrazan como Jesús. Es que yo lo disfracé como Jesús. Igual le está haciendo la fiesta al diablo. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar. ¿Dónde están sus principios? Segundo, el principio de firme conocimiento de quién eres. ¿Quién eres? Versículo 10b y el 13 dice, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Porque acuérdense en qué pasó acá. En la tierra donde estaba José y la casa de José, donde estaba su papá y sus hermanos, llega una escasez de alimento. Dice que había hambruna por toda la tierra. Pero ya conocen ustedes la mayoría de la historia de qué fue lo que José hizo allá ubicando alimento, reserva de alimento. Y él pensó y dice que cuando llegan sus hermanos, porque allá llegó la voz de que en Egipto había alimento, entonces el papá los mandó a vayan y traigan alimentos y no vamos a perecer. Pero cuando José los ve, ¿qué es lo que hace José? Yo me imagino que a José se le vuelve su corazón como una uva.
de ver otra vez a sus hermanos, ¿cierto? Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo a mis hermanos que pasan mucho tiempo y yo no los veo, yo los abrazo y yo les digo hermanitos y yo les hablo con cariño y ellos también a mí y se siente algo bonito, porque son las personitas con las que uno creció y vivió, somos de la misma sangre. Si ustedes tienen hermanos, ustedes saben lo que yo les estoy diciendo. Y nunca por mi corazón y por mi mente ha pasado hacerles maldad o hablar mal de ellos, jamás. Mis hermanos para mí es algo bonito, algo chévere que yo, y comparto con ellos y me voy en los puentes y por allá me voy a pasear con ellos. Y le digo a mi esposo, mis hermanos dijeron esto y me dice mi esposo, váyase, vaya, vaya. Y yo me voy y comparto con ellos. Apenas tengo 4 nomás, pero la pasamos muy bien. Tenemos buena relación con ellos. Entonces, cuando los ve, yo me imagino que él recordaría los momentos bonitos, ¿cierto? Porque si hubiera recordado lo feo que hicieron con él, yo de pronto acá está, pronto en su corazón dice, no, acá los voy a mandar a acabar, que los encarcelen. Pero sin embargo, él hace otras cosas, les da alimento, manda y después ya en la segunda venida, cuando viene, para resumirlo, y se da a conocer, los abraza y manda a venir a su papá. Y imagínense cuando van y le llevan la noticia de que José está vivo. Él ya conociendo y resignado de cuántos años tenía en su mente, en su corazón que su hijo estaba muerto. Yo imagino el corazón de ese padre, ¿cierto? Yo no sé si usted ha perdido algún ser querido o esto, usted sabe lo que se siente. Y saber que le digan a uno, mire, es que su familiar lo vi en tal parte. Sí, sí, pero ¿qué pasó? ¿Eso es del diablo o es de Dios? Y yo me imagino que el reencuentro de José con su papá y otra vez con su familia y tenerla ahí, yo creo que eso no tiene nombre, ¿cierto? Eso es una felicidad inmensa de volver otra vez a tener su familia ahí. Entonces, por eso es que dice que Esteban ahora menciona a Faraón las acciones que éste hizo. Poner a José con el más importante después de él. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque lo conocía. ¿Ustedes creen que Faraón no conocía a José? Primero por las referencias de todo lo que hizo allá, interpretando los sueños, de todo lo que hizo allá, y viene y lo pone allá y lo ve que es una persona leal. Sí, lo puso sobre todo lo puso como administrar sobre todo Egipto. Y en esa época ese país era muy próspero, muy bendecido, muy rico. O sea, ya no se manejaba cualquier cosa, se manejaba muchas riquezas. Y José había podido hacer ahí sus chanchullos, ¿cierto? Como lo hacen hoy en día por ahí algunos personajes, que les dan poder, les dan administración, pero todo lo acaban, todo se lo guardan. Porque si van a mirar las cuentas en Suiza, todos nuestros impuestos están allá. Sí, así es, ¿o no? O estamos hablando de otro lugar. Entonces, aquí Esteban desnuda el alma de los jueces. Son tan pecadores como los patriarcas. ¿Por qué? Porque ellos son conocedores también de la ley, son conocedores de los principios, pero no los aplicaban. Ellos querían hacer las cosas chuecas. Por eso les digo, miren lo que les pasó ahorita. Son personas que se dicen llamar judíos, que siguen a un Dios, pero mire por dónde se desviaron. Pero también Dios usó, dice que a 4 motos y como a 8 que bajaron por parapente y los fumigaron, destruidos totalmente. Y uno dice, Dios mío, pero los niños en esas jaulas, esas camas llenas de sangre, esos niños, no, esos padres los cogieron, fueron y los buscaron, Dios les mostró hasta el camino donde estaban metidos y allá fueron y los acabaron. Qué Dios tan cruel. ¿No es que es un Dios misericordioso y un Dios de amor? Eso piensa la gente de afuera que no lo conoce.
Pero si Dios sí es de amor y Dios sí es un Dios fiel y es un Dios misericordioso. Lo que pasa es que no comparte la gloria con nadie. Él necesita que nosotros seamos fieles, que seamos rectos a su nombre, que seamos leales a nuestros principios. Yo no sé cuántos de ustedes son fieles a los principios del Señor. Cuando usted se le presenta la situación, usted miente, usted murmura, usted critica, usted saca dinero prestado, no lo devuelve, usted dice que sí, no lo devuelve. ¿Cuántas cosas que Dios dice, esto no es lo que yo les mando a hacer, esto no es lo que yo les he enseñado, pero lo hacemos? A veces nos dejamos cegar por el enemigo y lo hacemos. Y estamos faltando a nuestros principios. Por eso dice que Esteban desnuda el alma de los jueces que son tan pecadores como los patriarcas. Son envidiosos, con espíritu asesino, quieren matar a José, ambiciosos, vendieron al hermano. Y lo mejor de todo es que ellos sabían que era verdad, es decir, eran desleales a su creador. ¿Y a quién le gusta que le digan la verdad en la cara? Dígame. ¿A usted le gusta que le digan la verdad en la cara? A nadie, ¿cierto? Que le digan, uy, pero usted ¿por qué es tan odioso? ¿Usted por qué es así? ¿Usted por qué reacciona así? ¿Qué le pasa? ¿Y usted qué dice? Respete, no sea igualado. ¿No sabe qué figura soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Entonces mire que a veces si a nosotros no nos dicen nuestros errores, a veces de pronto no los podemos detectar. Pero cuando nos lo dicen uno, a veces se pone uno a pensar y dice uno, sí, creo que la estoy embarrando, vamos a corregir esto. Pero hay personas que no, el orgullo no los deja reconocer su error. Entonces, eso no nos bendice. Y lo que no nos bendice no es de Dios. Si le bendice, sí es de Dios. Pero si no le bendice, desecho, desecho. Dice acá, a pesar que podía ocupar el señorío de Dios y dejarlo de lado, el hombre perdió su propia vida producto de su pecado. ¿Por qué fue que el hombre perdió la vida? ¿Por qué fue destituido ya del jardín del Edén? Entonces, siempre uno carga o llega al pecado porque ya su referente desde un inicio es que uno trae linaje de pecado, pero que solamente por una acción nosotros podemos ser libres. ¿Por dónde? Por la cruz del Calvario. Allá es lo que nosotros nos libera, nos ha libertado, nos hace libres para poder que el día que yo parta de esta tierra, que si estoy firme, pueda llegar a la presencia del Señor. Bueno, escuchaba estos días la noticia de Garavito. ¿Ustedes se acuerdan de Garavito, cierto? Fue muy pronunciado en las noticias. Más de 200, yo no sé cuántos niños violó y mató. Imagínense, un hombre llevar todo eso encima de su cuerpo. Y la muerte tan cruel que tuvo, porque no fue una muerte bonita, con cáncer en los ojos, con diabetes, yo no sé con cuántas vainas. A lo último dicen que renunció a ir al médico, o sea que imagínense esos dolores tan terribles que tendría el hombre ahí de su cáncer, y eso tenía que pagarlo ¿dónde? Aquí y allá, porque si no se arrepintió, ¿dónde creen que está? ¿Dónde creen que está el hombre? Ojalá se haya arrepentido, ojalá le haya pedido perdón a Dios y esa alma se haya salvado. Pero si no, ustedes ya saben dónde están, solo dos lugares, ¿no? Entonces debemos recordar cada día la necesidad de nosotros seguir y tener a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en todo momento. Que cuando nosotros vayamos, nosotros estemos de nuestra boca hablando solo eso. Sí, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Porque a veces uno hace planes, no, es que me voy a casar. Me voy a casar y yo estoy preparando y todo en mi mente, pero ya le dijo a Dios que le permitiera casarse. Ya le pidió permiso a Dios de que le permitiera ir a pasear.
¿Ya le pidió permiso al Señor por esto, por aquello, por todos sus planes? Porque a veces nosotros hacemos planes en nuestras fuerzas, pero ¿y Dios está de acuerdo? Hay personas que se han acostado y no se han levantado. Estelita y yo conocimos una señora muy linda, ¿cierto? Allá en Supata. La señora llegaba allá y era un amor, esa era, uno decía, esto es un alma de Dios. Y era cristiana. Y ella era muy sumisa a su esposo, a pesar de que su esposo era no era muy suave con ella. Y la viejita un día se acostó y no amaneció. Dicen que es una muerte dulce. De verdad no sé qué será dulce, pero pues se murió. Cuando el esposo la fue a llamar que se levantara a hacerle tinto, no se pudo levantar ya. Entonces sí ve que nosotros un día estamos acá, pero al otro día no sabemos. Entonces cuando usted vaya a hacer planes de lo que vaya a hacer, primero dígale si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Mi papá por lo menos nos enseñaba a nosotros en su ignorancia, pero él tenía como sus principios y él decía, si Dios nos da vida y salud, licencia, entonces vamos a hacer esto. Y ustedes a mis hermanos, cualquier cosa que vayan a hacer, ustedes les oyen ese dicho. Y yo también lo tengo, porque Él nos lo enseñó. Que nosotros no podemos hacer nada si no le pedimos permiso a Dios. Entonces ahí vamos nosotros poniendo nuestros principios primero de lealtad al Señor. ¿Sí? El conocimiento de nosotros mismos nos permite establecer los límites que nos ayudan a no caer y desfallecer en medio de las noches oscuras. ¿Qué las noches oscuras? Las dificultades, los problemas que nosotros tengamos. Entonces ahí es donde Dios le permite a usted establecer esos límites. Que hay dificultades cuando usted se ve sin dinero, le proponen un negocio oscuro, le ponen una extorsión, yo no sé qué le propongan a usted. Usted no tiene, bueno, hagámoslo porque no hay más que hacer. ¿Usted le está poniendo límites a sus principios? ¿Será que el que lo ha mantenido a usted y firme no le puede bendecir? Pero le está esperando hasta último momento su firmeza, su lealtad, sus principios. ¿Mm? Formas parte de un pueblo elegido por Dios según su voluntad. En Efesios 1, 3 al 5. Dice, de manera especial y con un propósito. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que por presión de Dios, dice que posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿de dónde nos llamó Dios? Allá no brillábamos, ¿o sí? Entonces, mire de dónde Dios nos sacó y que nosotros seamos personas leales, que seamos personas agradecidas. Porque a veces no somos agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestras familias. Y yo veo en el grupo del glorioso ejército de Dios cómo la gente sube mensajes y mensajes que oremos. Para eso está ese grupo, para poner las peticiones. Y yo digo, a cuántos Dios a estos les ha respondido y cuántos de estos han sido leales? ¿O solamente vemos a Dios para cuando estamos en dificultad? Cuando ya nos vamos a morir y cuando estamos desahuciados, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué no lo hacemos cuando tenemos la oportunidad? ¿Por qué no lo hacemos cuando estamos sanos? ¿Por qué no lo usamos cuando estamos bien? Cuando tenemos una vida fructífera, cuando hay abundancia. ¿Por qué no lo hacemos cuando estamos así? ¿Por qué tiene que ser cuando estamos mal? Porque eso es lo que hacemos, ¿o no? Yo leo esos mensajes y yo digo, Señor, ¿cuántas de estas personas han sido agradecidas contigo? No por lo que les has hecho, sino por lo que tú eres y por lo que tú harás. Porque no solamente Dios hace en un momento, sino Él lo sigue, porque Él es por hoy, por mañana y por los siglos de los siglos. Él es fiel con nosotros en todo momento, pero Él es fiel
si nosotros somos fieles. Entonces, el tercer principio, el principio del firme conocimiento de qué es el Evangelio. ¿Qué será el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas, buenas noticias, ¿sí? Dice acá el versículo 14, y enviando José hizo venir a su padre Jacob, a toda su parentela en número de 75 personas. No eran poquitas, ¿o sí? Eran 75 personas de su familia. Yo no sé, usted contando su familia, en primera línea, ¿cuántos son? Aquí eran 75, porque eran 12 hijos. El Evangelio es la buena salvación. Eso fue lo que Esteban hace saber en la historia de Israel. Fue el Evangelio para Jacob y su familia, la buena noticia que no morirían de hambre, que su amado hijo José estaba vivo, que era amigo de Faraón y que lo que veía imposible ahora era posible. ¿Sí? Terminó la prueba, llegó la abundancia de vida. ¿Por qué? Porque tenían dificultad ya, porque no había alimento. Y donde no hay alimento, no hay vida. O sea que si no hubiese sido así que les trajeran alimento, habían perecido todos de hambre. Pero como hubo alimento, pero ellos tuvieron que ir a tomar posesión en otro lugar. Entonces allí la vida, allí les había dado otra oportunidad de reencontrarse, de volver a estar juntos, de pronto a los hermanos con José sanar su corazón, pedir perdón. ¿Para qué? Tuvieran una vida fructífera de ahí para allá. José es la tipología de Cristo. Cristo es el Evangelio. El problema que enfrentaba Esteban era que predicaba de Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Los otros no lo aceptaban. ¿Sí? Como hoy día los judíos, en su problema y todo, oraban y pedían que viniera el Mesías que iba a pelear por ellos. Todavía lo esperan y oran y lo piden. Y no se han dado cuenta que vino hace más de 2000 años y ellos mismos lo mataron. Entonces, si ellos no lo reconocen a Él como su Señor y como su Salvador, friquis mortis, calavera strictis dicen por ahí. Porque si no lo reconocen, Dios cuando los llame a juicio, el que no lo acepte va a ser destruido. Solamente dice que se va a salvar un pequeño remanente, que son los que van a abrir los ojos y van a ver que sí, porque dice que son 12 de cada tribu, o sea, 144,000, que son los que van a venir con Jesús en la segunda venida, a reinar aquí y a limpiar y a poner en orden la casa. Entonces, ahí les cuento eso. Dice que fue el Evangelio para Jacob y su familia la buena noticia que no morirían de hambre, que su hijo amado José estaba vivo, que era amigo de Faraón y que lo veía imposible. Lo que veía imposible ahora era posible. También terminó la prueba y llegó la abundancia. Nosotros cuando miramos y analizamos esto, nos tiene que llenar nuestro corazón de gozo, de alegría. Porque es que cuando llega Jesús a una casa o a una vida, todo es transformado. Las cosas se ven diferentes. Lo que era imposible, ahora todo es posible. O sea que cuando hay dificultad, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver de ahí para allá? Que esos obstáculos van a ser derribados. Que usted tiene que lograr alcanzar el peldaño que se ha propuesto. Pero pidiéndole a Dios que sí es su voluntad. Porque hay veces Dios dice no. Pero usted como niño o niña berrinchosa, ¿usted qué es lo que quiere? Sí, yo quiero mi juguete, yo quiero mi juguete. Pero si Dios le dice que no, ¿usted qué hace? ¿Se tira al piso y hace la pataleta como el niño? Sí. Y a veces los niños cogen y patean, y usted también. ¿Mm? A veces somos como los niños así berrinchosos, que se tiene que hacer nuestra voluntad.
Y resulta que no. La voluntad que se tenía que hacer, ¿cuál es? La voluntad de Dios. Para que todo salga bien. Mire, José no fue berrinchoso, sí, ¿en qué pasaje ustedes lo ven que fue berrinchoso? Yo quiero mi mamá, yo quiero mi papá. Ya. No, señor. Todo fue un proceso. Y sí, quería a su papá y quería a su mamá y quería a toda su familia. Pero fue en el tiempo de Dios, cuando Dios quiso. Cuando Dios vio que ya él estaba listo, dijo, ahora sí que venga su familia. Y la familia fue. Entonces, por eso es que a veces las cosas no se nos dan así al chasquido del dedo, que a veces nosotros queremos que eso suceda. Y eso no va a suceder así. Eso va a suceder cuando Dios quiere, porque ¿quiénes somos nosotros para mandar a Dios? Si Dios dice que se tiene que ir la persona de este mundo, que tiene que morir, ¿quién le va a decir a Dios que no se lo lleve? Pero si Dios quiere que esa persona se salve, que sea de testimonio para él, se salva. Y gloria a Dios por eso. Yo le digo, yo oré mucho por mi papá y lloré mucho por él. Y se me fue muy joven. Y lo mismo mi mamá, porque no eran cuchos de bastón. Era gente llena de vida, pero se fueron. ¿Qué es lo que uno tiene que aceptar? Bueno, dale gracias a Dios, le doy gracias a Dios y le pido que donde estén al lado de él. Que el día que yo me vaya también los pueda ver allá. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos que, dice que el que no nos seamos merecedores de nada, que todo lo que tenemos es por su gracia, que porque nosotros somos pecadores, somos condenados ahora, somos declarados hijos amados, no hay ni habrá una verdad más hermosa. Por eso debemos abrazarla para poder brillar en este mundo tan oscuro. Que eso nos quede claro. Tenemos que brillar. Hoy en día las cosas no son fáciles y cada día van a estar peor. Si usted no quiere que yo le diga eso, se lo digo. No, no porque yo se lo esté diciendo, lo dice la Biblia y yo no la mandé a escribir. Dice que en los últimos días las cosas serán más difíciles. ¿Y quién sabe qué vamos a ver? Tocaron a Israel, la niña de sus ojos. ¿Mm? Israel es el reloj cronológico de... Y eso, y eso todavía, eso es que es el principio, esto todavía no es nada. ¿Sí? Israel, que es un país que estaba quieto, que no se estaba metiendo con nadie, pero que para Dios sí, porque estaba abundando el pecado, se estaban metiendo en lo que no sabían meter. Y mire que Dios los sacó a todos así, todos solitos, allá los llevó como el cordero al matadero, allá al desierto, ¿para qué? Y Dios es así, y que Dios tan cruel, ¿no? Es que Dios no puede con el pecado. Dios quiere que nosotros seamos puros, que seamos limpios porque fuimos ya lavados y emblanquecidos con la sangre del cordero. Y más que se chuequien así como en la época de Sodoma y Gomorra, recuérdense que hoy en día no es nada diferente. ¿Y qué fue lo que pasó con esta ciudad? La acabó. Y va uno hoy en día y ve y no hay nada, es el más muerto. Y eso allá, ¿qué es lo que hay? Pura sal. Allá no hay vida. El Señor dijo, aquí no se levanta nada, el pecado que había aquí se queda enterrado, aquí no hay vida, aquí no puede haber nada. Y usted va y se mete allá al Mar Negro y usted flota. Porque no hay nada, ni agua, eso no hay oxígeno, eso no hay nada. Es un calor que uno no se lo soporta con nada. Con nada se soporta de calor, uno quiere salir de ahí volando. ¿Sí? Entonces, así es nuestro Dios. A manera de conclusión, ser luz y vivir como cristiano por causa en medio de la cultura, dice que nos rodean muchas veces cosas que a nosotros nos pueden llevar a dificultades, a cosas que no podamos emprender, que no puedan salir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrarnos de la mano del Señor. ¿Para qué? Todos aquí. A ver, tenemos que la señora vaya al baño juiciosa. Las cosas difíciles van a ser fáciles, pero por medio o con la ayuda de quién?
de Dios. ¿Cuántas metas, cuántas cosas usted se ha propuesto, pero no las ha logrado cumplir? ¿Cuántas veces usted le ha pedido al Señor, Señor, cambia a este hombre? Señor, cambia a esta mujer. Y usted puede llevar muchos años, pero el Señor dice todavía no, porque Él mira primero aquí. Dice, ahí le falta. Entonces, si yo ya le cambio, se me va a choquear porque la agarró facilito. Entonces, tengo que pasarlos por el proceso. Y hasta que el proceso no finalice, así le pasó con la vida de José. Es difícil si no tenemos en cuenta lo que Dios dice que somos. Y es difícil si olvidamos el evangelio que nos da la vida y nos sostiene. Que nunca se nos olvide eso. Tenemos nosotros que llevar las buenas nuevas a los que no lo tienen. Y es que ya no hay mucho tiempo, entonces, ¿qué nos espera? Cada vez y cada vez nosotros vemos tantas cosas que nos decimos, Señor, en nuestra mente donde nosotros pensábamos que está sucediendo todo lo que está sucediendo. Que en los colegios ahora los niños le digan, no, papito, si quieres venirte con falda, te puedes venir con falda. Si tú quieres ser niña, puedes ser niña. Si tú quieres ser niño, puedes ser niño. ¿Cuándo pensábamos que se iba a ver eso? ¿Dónde están los principios? ¿Usted le va a soltar el niño a que le metan principios que Dios no ha mandado en su palabra que nosotros debamos tener? Las cachas, uno da su vida y dice, no, Señor, los principios son estos y aquí sobre nada me va a cambiar los principios de mis hijos. Porque uno tiene que luchar por eso. No que porque ellos lo están diciendo, entonces ahora los hijos son de ellos y no de nosotros. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Sí? Dice, si un cristiano que vive por su causa, dice, ten estos principios y confía en el poder del Espíritu Santo para usarte y seguir transformando tu vida. Necesita tener principios firmes en Dios para permanecer firme mientras estás rodeado de no cristianos. Entonces, cuando nos dicen a nosotros eso, ¿qué es lo que tenemos, Señor? Los principios para mis hijos son estos, porque la palabra del Señor dice esto, esto, esto y esto. Eso es lo que nosotros tenemos que estar firmes. No que sí, porque dijeron, ay, no, es que el niño dijo que quería venir con falda, entonces usted al otro dice, bueno, entonces yo ya se la mando a hacer. ¿Sí? A ver. No, tenemos que nosotros estar firmes en los principios. Que así como nosotros nacemos, vamos a estar hasta el día que nos vayamos de acá. ¿Sí? Nomás, miren a sus niños viendo esos dibujos disque animados. Cuando salen las princesitas, allá están las princesitas, allá. Y cuando se voltean las princesitas tienen barba y bigote. Y con su maravilloso cuerpo y su maravilloso cabello y corona. Eso es lo que nos lo están vendiendo a los niños. ¿Dónde están los principios? ¿Sí? De que nosotros debemos estar como Dios nos creó. Entonces dice que te invita a ver la vida solo de la manera horizontal y no vertical. Y que constantemente te presenta una realidad en donde el hombre es el centro de todas las cosas y no Dios. Entonces, porque como Dios no es el centro, por eso está el mundo como está. Entonces, el centro para que el mundo cambie, ¿qué es lo que tiene que estar en el centro? Dios. Porque Él no se equivoca. Dios ha tratado tanto para que la humanidad marche firme que entre más va más para abajo. Por eso es que dice que son muchos los llamados y pocos. Tenemos que estar firmes a lo que Dios nos ha hecho, al llamado que Dios nos está haciendo. Son pocos los días, pilas, despierten, permanezcan firmes. ¿Cuántos de ustedes quieren estar firmes? Hoy no está. Si no nos acaban los enemigos, miren los temblores. ¿Usted sabe cuándo va a venir un temblor? Mire toda esa gente que se comió por allá donde se derrumbó toda esa montaña y quedaron enterrados. Mire toda esa gente por allá en el Medio Oriente, todos esos terremotos. Miren en Marruecos. Toda esa gente estaría siguiendo los principios de Dios. Toda esa gente estaría siendo leal al Señor. Pero es que Dios es tan cruel
Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué muere tanto niño inocente? Son muchos interrogantes, ¿verdad? Pero sabemos que si nosotros estamos firmes con Dios, Dios nos guarda. Dios nos guarda. A veces nosotros estamos aquí en un lugar o estamos en X o Y lugar, explotó algo, pasó alguna cosa, se iba a ir en un avión, no pasó algo, no se fue, el avión se cayó, se murieron todos. Entonces, Dios nos guarda porque hemos sido fiel a sus principios. Esteban nos da el ejemplo de lo que es vivir por principios, ser leales a ellos que nunca descuidaron su vida. Pero los que nunca descuidaron su vida, los que la descuidaron, yo quiero que usted hoy se ponga de pie y si algo Dios le ha hablado, usted hoy órele a Dios y dele gracias a Dios. Pídale a Dios que usted pueda estar firme, así como lo hizo José, como lo hizo Esteban. Personas que tuvieron dificultades, vivieron terribles momentos por causa del Evangelio, pero que hoy están en un lugar privilegiado. Hoy mataron su cuerpo físico, pero su cuerpo espiritual está en un buen lugar. Hoy pídale al Señor y dígale: Padre precioso, yo quiero que, dígale, yo quiero primero estar muerto que descolorido. Es mejor estar primero muertos que descoloridos. Firmes a lo que Dios nos ha enseñado. Firmes a sus principios. Firmes a ser leales. Firmes como lo estuvo José. José pasó por muchos problemas, por muchas dificultades. Pero esa firmeza en el Señor permitió ponerlo en un lugar alto, en lugar de privilegio. Y que hasta el día de hoy se sabe que él murió y fue sepultado allá en Siquén con su familia, con sus antepasados. Entonces dígale hoy al Señor: Señor, que mis principios que yo necesito para vivir, yo los mantenga presentes, que tú eres el motor, que tú eres el presente, Señor, para mi vida. Dígale, Señor, que te dé la gracia y que te dé la sabiduría delante de los que te tenga que poner. Que no importa la situación y las personas que te rodeen, las personas que te vengan con cuentos, que las personas te llamen a hacer cosas incorrectas, que tú siempre permanezcas firme. Porque un día tú quieres estar allá cara a cara con Él. Que un día le vas a decir: Señor, a pesar de las circunstancias, yo, Señor, aquí estoy. Esteban al momento de morir tenía que decirle en la cara a esta gente lo que estaban haciendo, que sabían lo que Dios había hecho con ellos, pero que estaban haciendo todo lo incorrecto, porque en sus corazones hablaban una cosa, pero decían otra, pensaban una y decían otra. En sus corazones había envidia, había amargura, había rencor, había cosas que no eran de parte del Señor. Por eso dígale hoy ahí a Dios: Señor, hoy yo te pido, Dios, que tú me ayudes a permanecer firme con mis valores, con mis compromisos. Señor, que yo sé que un principio es la razón para que yo pueda asistir, para llevar tu palabra, que yo pueda ser esa luna, Señor, que yo resplandezca en medio de la oscuridad, siendo de testimonio para las personas. Todo eres Jesús. Que el centro de nuestra vida siempre sea Él. Que el centro no sea mi egoísmo. Que el centro no sea el rencor. Que el centro no sea la envidia. Que es la que nos deja prevalecer, es la que no nos deja actuar, es la que no nos deja llevar nuestros principios correctamente.
Que Jesucristo sea nuestro centro, que sea nuestro motor, que sea nuestro espejo, que sea nuestro escudo, que sea nuestro modelo. Todo el universo Dile hoy al Señor que el universo gira en torno a Él, que gira en torno a Él. de ti, Jesús. Que hoy, en esta mañana, tú sientas que el centro es Él. No tú no eres el centro. El centro de nosotros, de nuestra vida, tiene que ser Jesús. El motivo por el cual estamos nosotros en esta tierra, el motivo por el cual Dios nos permitió vivir y estar hasta aquí. No sabemos cuántos años más vamos a estar, pero los años que estemos viviendo acá, Él sea siempre el centro.